Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Yo soy la hermana Dulce María. Hoy es lunes 10 de junio de 2024 y vamos a continuar con la lectura de este libro, Misterio de Iniquidad. Estamos leyendo algunos fragmentos que nos pueden ayudar en nuestra catequesis y en la comprensión de todo lo que ha ocurrido en la infiltración en la Iglesia Católica y cómo ha habido esta devastación, ¿no?, de nuestra fe que ha causado muchísimos daños, pero la Iglesia prevalece y por eso es que nosotros seguimos pues catequizando, evangelizando acerca de lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Vaticano II es el triunfo de una corriente hereje llamada católicos liberales del siglo XIX, después modernistas del siglo XX. Las enseñanzas del Vaticano II son contrarias a la fe. Quien quiera adherirse a él se separa de la Iglesia Católica. Se puede establecer el razonamiento siguiente. Un concilio general es infalible. Vaticano I, Dei Filius, a condición que sea confirmado por el pontífice romano. Codex Iurum Canonici de 1917, canon 227. Ahora bien, Vaticano II fue un concilio general, pero se equivoca. Luego el hombre que confirma Vaticano II no fue un pontífice romano. Así pues, Montini no era papa y Vaticano II no era un concilio, sino un conciliábulo, es decir, una asamblea herética cuyos actos son golpeados de nulidad. Un concilio con el Papa está al abrigo del error. Si Vaticano II se equivoca, esto prueba que Montini no era Papa. Este razonamiento simple y claro debería bastar. Ciertos pensadores intentan, por lo tanto, evitar la conclusión de este razonamiento, que prueba que Montini es un impostor. Ellos proceden así. Recusan el dogma de la infalibilidad de los concilios generales, imitando así a Martín Lutero. Dicen además que Vaticano II no habría puesto en juego la infalibilidad. Según ellos, esta asamblea habría tenido un carácter pastoral, pero no dogmático. En consecuencia, no habría ninguna decisión infalible. Su conclusión, como Vaticano II no habría comprometido su infalibilidad, no se podría probar que Montini no era papa. Luego sería papa. Básicamente lo que se está diciendo aquí, puesto que hemos venido hablando en varias transmisiones de lo que es la infalibilidad papal, sabemos que no puede haber equivocación en un papa. Luego, un aparente papa, que es un impostor, que es Montini, llama un conciliábulo, Vaticano II, y rompe la tradición católica completamente, cambia los ritos, cambia la lingüística, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, algo muy sencillo, el Padre Nuestro está cambiado, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y fue cambiado por ofensas. Esto lo hizo Juan Pablo II. Entonces, estos cambios parece que no son sustanciales, pero sí lo son. Cambian el entendimiento. Entonces, puesto que hubo un error en ese Vaticano II, que no fue un concilio, porque un concilio solo puede ser convocado por un verdadero papa, ya que fue convocado y aprobado por un hereje, se le quita la palabra concilio y se le llama conciliábulo Vaticano II o Vaticano II, ¿sí? Vamos a esta parte de la lectura que es muy interesante. Vaticano II, ¿pastoral o dogmático? ¿Qué se entiende por pastoral? ¿Sería sinónimo de disciplinario? Pero entonces el carácter disciplinario no excluye el carácter dogmático y viceversa.
Pues desde Nicea a Vaticano I, todos los concilios ecuménicos se ocuparon de la fe y todos, salvo segundo y tercero de Constantinopla, se ocuparon igualmente de la disciplina. El adjetivo pastoral deriva del sustantivo pastor. Los pastores son los ministros del culto que tienen cargo de almas. Y la carga de almas no requiere que el pastor hable de dogmas a creer y de la moral a observar. Es una pregunta. El carácter pastoral de Vaticano II está luego lejos de excluir la doctrina, bien al contrario, para satisfacer su carga pastoral. Nuestros predecesores han trabajado infatigablemente en la propagación de la doctrina. Vaticano I, Pastor Eternus, capítulo 4. Nos hemos considerado como un deber de nuestra carga pastoral exponer a todo el pueblo cristiano en esta carta encíclica la doctrina. Pío XII, Mystici Corporis, junio 29 de 1943. La carga pastoral está así ordenada a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores del carisma de la infalibilidad. Catecismo de la Iglesia Católica, París, 1992, número 890. Advertencia. Este catecismo es herético en muchos aspectos. Citamos, no obstante, esta frase, pues es verdadera. Sabemos que hubo un cambio en el catecismo también. Cuando tú lees el catecismo de Pío X, por ejemplo, es un catecismo sumamente sencillo, se comprende con facilidad. Cuando tú lees, por ejemplo, el catecismo de Juan Pablo II, no entiendes nada, nada. Y está hecho de esa manera a propósito, con dolo, para que no estudies, para que no profundices, para que te quedes pensando la religión es muy difícil. Y no es muy difícil la religión, porque nuestra cabeza, que es Cristo, siempre hablaba con sencillez, con parábolas. Y aunque claro que hay una gran profundidad en sus palabras y por eso nos lo desmenuzan, nos lo traducen los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos, es fácil comprender. Pero el modernismo nos ha querido hacer creer que entender las cosas de la fe es muy difícil. Y entonces eso que provoca que cuando llegan unos sectarios como los evangélicos y te hablan de una forma tan sencilla de Dios, tú crees que ahí entiendes. Y por mucho que entendieras, porque pudiera ser verdad, te está faltando lo más importante, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú podrás entender muchas cosas, pero si tú no comes el cuerpo y la sangre de Cristo, si tú no estás unido a través del rosario con nuestra Madre Santísima y crees en ella, pues evidentemente no tienes la fe. Es verdad que Montini habla del carácter pastoral de Vaticano II, pero Wojtyla le atribuye un carácter doctrinal, la continuidad del concilio con la tradición, especialmente sobre los puntos de doctrina que Motu Proprio Ecclesia Dei, julio 2 de 1988, Roncalli también le atribuye un carácter doctrinal, porque había asignado al conciliábulo como tarea principal mejor guardar y mejor explicar el depósito precioso de la doctrina cristiana. Wojtyla, Constitución Apostólica Fidei Depositum, octubre de 11 de 1992. Aquí están los fundamentos. El carácter pastoral va a la par con el aspecto doctrinal. Los padres conciliares han podido elaborar a lo largo de 4 años de trabajo un conjunto considerable de exposiciones doctrinales y de directivas pastorales, ibidem. Es cierto que muchos textos conciliares son constituciones pastorales, pero existen igualmente 2 textos conciliares que llevan justamente el título Constitución dogmática, Lumen Gentium, y Constitución dogmática Dei Verbum. ¿Cómo las constituciones dogmáticas podrían provenir de un conciliábulo sedicente, no dogmático?
Además, en Dignitatis Humanae figuran palabras que indican un carácter dogmático, tales doctrina, verdad, palabra de Dios, revelación divina. Vaticano II no fue solamente pastoral, sino también dogmático. Vaticano II fue pastoral y dogmático a la vez. Vaticano II fue también dogmático, pues el dogma, según la acepción corriente del término, son las verdades de la fe a creer, extraídas de la revelación. Ahora bien, en Vaticano II, la libertad de cultos y de prensa fue presentada como estando contenida en la Escritura Santa. Luego, como siendo de fe divina. ¿Sí? Esta idea de cada quien puede pensar en lo que quiera, libertad de creer en lo que yo quiera, libertad de leer lo que yo quiera, esto fue un daño gravísimo a la Iglesia Católica. Si tú te das cuenta, el argumento de esta infección está en todas las bocas de la gente. Tú le hablas de Jesucristo, de la Iglesia Católica, de confesarse, de bautizarse, de confirmarse, de arrepentirse, de hacer penitencia. Y entonces la gente te sale con, bueno, pero cada quien puede pensar lo que quiera. Dios está en todos lados. Todos los caminos conducen a Dios. Eso es una mentira que está matando las almas. Entonces, aquí es donde nace eso. Cada quien puede creer lo que quiera. Este concilio de Vaticano escruta la tradición sagrada y la santa doctrina de la Iglesia, Dignitatis Humanae. La libertad religiosa tiene su fundamento en la palabra de Dios. Ella corresponde al orden mismo establecido por Dios. Ella es necesaria a la sociedad preocupada de la fidelidad de los hombres hacia Dios y su santa voluntad. Actuar contra ella sería actuar contra la voluntad de Dios. Esta doctrina de la libertad tiene sus raíces en la revelación divina, lo que para los cristianos es un título de más para serle fiel. Ella corresponde a la palabra y el ejemplo de Cristo, y los apóstoles siguieron la misma vía. Es por esto que la Iglesia, luego, fiel a la verdad del Evangelio, sigue la vía que han seguido Cristo y los apóstoles cuando ella reconoce el principio de la libertad religiosa como conforme a la dignidad del hombre y a la revelación divina. Esta doctrina recibida de Cristo y de los apóstoles, ella en el curso de los tiempos la ha guardado y la ha transmitido. Nosotros guardamos la fe de Cristo y la transmitimos. Y esto de la voluntad de Dios, tan importante, su santa voluntad, fidelidad de los hombres hacia Dios y su santa voluntad. Es algo muy importante porque cuando tú lees cosas de santos, siempre están enfatizando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Hay una historia de San Isidro Labrador que es muy hermoso. Este santo es alguien impresionante, maravilloso, porque cuando a él se le suscitaban muchas situaciones de dificultad, era tanto el amor que tenía por Dios y tanta la confianza que tenía por Dios y tanto el sometimiento de amor hacia Dios, y cuando le surgía algún problema, y siempre estaba en problemas, él siempre miraba al cielo y decía, Señor, hágase tu voluntad. O sea, él estaba dispuesto, así como en el Cantar de los Cantares, con una total disposición de que Dios haga lo que quiera en su alma. Y lo que puede hacer en nuestra alma es a través de las circunstancias que se nos van presentando. Y entonces, en una de esas situaciones difíciles, parece que su hijo se ahoga, o sea, cae en un pozo. Y él, en lugar de decirle, Dios, salva a mi hijo, que podría ser algo muy natural en cualquiera, él mira al cielo y le dice, Señor, hágase tu voluntad. Y entonces empieza a salir agua, empieza a crecer agua, se hace agua del pozo y sale su hijo, ¿sí? Que era chiquitito.
Entonces, imagínense, él tiene un milagro, pero no se lo arrebató a Dios a la mala, no se lo exigió, lo puso en sus manos. Y Dios obró con total libertad. Dios obró en su voluntad. Porque él sabía que San Isidro Labrador hubiera conformadose también si moría su hijo. Y ama esta docilidad. Entonces, cuando Dios nos instruyó en algo, cuando su Iglesia Católica nos instruyó en algo, nos dijo, el rito de la misa, por ejemplo, es de esta manera. Es en latín, es con el altar hacia el santo sacrificio, hacia el Padre, hacia un crucifijo. Son con estos ornamentos, el mantel es de esta manera, tiene que tener las flores con incienso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo venir 1958 años a decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya estuvo, ¿no? 1958 años del altar hacia un lugar, de que la gente no contesta, de que el sacerdote es el único que participa. Ahora quiero hacerlo de esta manera. Es no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios es una ofensa gravísima. El cristiano lo único, lo máximo que anhela, por eso se hacen santos, es hacer la voluntad de Dios. En todo momento, en todo tiempo. Entonces, esta afectación, además de todas las implicaciones que tiene, que ya te he ido platicando aquí en la catequesis, además fue ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando tú haces algo en contra de la voluntad de Dios, inevitablemente vas a tener una consecuencia grave, un castigo grave. Por ejemplo, no ir a misa los domingos es un pecado mortal, porque eventualmente te terminarás separando de tu fuente de vida. Te vuelves una persona que respira, pero que está muerto en el alma. Que lo más seguro, puesto que ya la conciencia se durmió, es que va a ir al infierno. Y en la catequesis de hoy en la mañana, quedamos aquí en la capilla, una persona hizo una pregunta muy interesante, oye Dulce, pero la gente que está en el modernismo no sabe que está pecando. Entonces no es pecado. Efectivamente, como tal, si no sabe, pues no está pecando, pero no por eso no está dejando de tener las consecuencias. Es como si tú vas a un médico que te engaña, que no es médico. Tú no sabías que no era médico. Tú le estás pagando, tú estás cumpliendo. El otro no está cumpliendo contigo. Tú no estás pecando porque tú no estás queriendo tener la intención de dañar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero sí estás recibiendo las consecuencias porque no te estás sanando, no te estás curando. Entonces, la gente que está en el modernismo o que está pecando al ir a misa sunacum porque es pecado grave, ¿sí? El problema es que no están recibiendo el alimento de Dios, no están recibiendo la eficacia de los sacramentos, no están militando. Entonces, ¿qué está pasando? Que tu alma se está haciendo flaca, flaca como los perros que no tienen que comer. Entonces, te atacan todos los pecados y no tienes con qué defenderte ante la soberbia, ante la gula, ante la avaricia, ante la lujuria, ante tantos pecados. ¿Comprenden por qué es muy importante que nosotros, que somos la iglesia militante, digamos la verdad? Le digamos a la gente, allí no estás comiendo Dios, porque el rito fue cambiado en 1969. Y los sacerdotes que fueron ordenados en esa época, les cambiaron el rito de tal manera que quedó invalidada la ordenación sacerdotal. No son sacerdotes. Entonces imagínate todo lo que eso implica. Cuando pone las manos, no hay Dios. No hay Dios. Y a veces tenemos esta mentalidad fantasiosa de, ay, pero Dios es muy bueno y entonces me va a ayudar. Sí, si tú tienes recta intención, seguro que Él va a buscar llevarte a la verdad.
Pero el tema ya no solamente es eso. El tema es que Dios obedece a su sacerdote, válido. Cuando él impone las manos, baja Dios. Pero si no es sacerdote, aunque tú pongas las manos y digas, es que yo tengo mucha fe, mucha fe. No, eso solo se le dio al sacerdote. Por eso fue un golpe bajísimo que solamente puede hacer un satánico masón, quitar la autoridad de los sacerdotes. Ahora cualquiera en el modernismo da la Eucaristía, cualquiera. Y están engañados, porque yo conozco gente de muy buena intención, gente que yo le tengo un gran aprecio y que de pronto es que crees que me invitaron a ser ministro de la Eucaristía y se sienten súper emocionados y yo, no, ni se te ocurra. Cambiaron el derecho canónico, pero por 1958 años, creo que lo cambió Juan Pablo II en el 80 y tantos o en el 90 y tantos. No era así. Y cuando hay un cambio tan esencial, hay algo grave, ¿sí? Algo grave, algo delicado. Entonces, por eso es importante que nosotros como iglesia militante le digamos a la gente, allí no estás comiendo Dios, allí no te estás recibiendo la absolución de los pecados. Esto es importante. Entonces los volvemos a invitar este 4, 5 y 6 de octubre. Monseñor Rodrigo da Silva va a impartir un retiro, ¿sí? En el interior de la República Mexicana, donde va a haber completud de bautizos porque le quitaron los exorcismos. Ustedes yo no sé si se han dado cuenta, pero los niños que no están bautizados en la primera semana, como debe de ser, así lo dicta la Iglesia Católica, y se tardan un año, cuando les están haciendo los exorcismos, se empiezan a revolcar, porque ya el demonio tomó posesión de ellos. Entonces, le quitaron los exorcismos al bautizo. Hay necesidad de la completud de un bautismo. No están confirmados porque el aceite, en 1969 cambian también la consagración episcopal, entonces los obispos de esa época no son obispos. Todo obispo consagrado a partir de 1969 no es obispo. Y ellos son los que hacen los óleos con los que te confirman, entonces son falsos óleos, entonces falta la materia con la que está siendo confirmado, entonces no hay confirmación. Ahí en el retiro va a haber confirmaciones, ¿sí? Entonces, y obviamente en el retiro se va a hablar, imagínate, el retiro se llama Los hijos victoriosos de María Santísima. Nuestra madre no se cansa de llamarnos. Tú que estás viendo este programa, nunca vas a poder decir que a ti nadie te dijo nada, porque te dijimos. Fue tu decisión lo que tú quieras hacer con eso que te estamos diciendo. Y María, nuestra madre, sigue llamando, porque quiere salvar nuestras almas. Pero ¿a qué le das prioridad? No, es que yo no puedo, está muy lejos, tengo mucho trabajo, miren mis amores, viene el castigo, ya viene, ya está, ya la guerra ya empezó y se va a empezar a extender. ¿No te gustaría estar confesado verdaderamente? Eso lo vas a poder hacer en el retiro. Para eso es necesario que te vayas inscribiendo porque necesitamos darte lineamientos de cómo hacer una buena confesión, catequesis del bautizo, catequesis de la confirmación. Mira, pase lo que pase, por muy difícil que sea, si tú estás confesado, si tú amas a Dios, si tú estás en gracia, sabes que vas a vivir con Dios, que vas a ir a la vida eterna. Pero si estás en pecado mortal y no te has confesado nunca con un verdadero sacerdote, ¿qué va a ser de ti? ¿Cómo vas a vivir ese trance tan de tanto cuidado como es la muerte? ¿Quieres estar en paz? ¿Puedes estar en paz o no? Entonces son cosas que ahorita como estás sumergido en el mundo, parece que es poco importante, ya verás qué haces en ese momento. Pero tenemos toda nuestra vida para irnos preparando en la santidad. Hay mucha gente que hoy se pregunta, Dulce, yo no sé para qué nací. ¿Cuál es mi misión en la vida? Lo tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica. Conocer a Dios,
amar a Dios y servir a Dios. De eso se trata todo, no hay más. Conocer, amar y servir a Dios. Y de pronto parece común, y luego es lo más hermoso que te puede pasar. Conocer a Dios, usar esa inteligencia que Dios te dio como una potencia para encontrarlo en todo. Amarlo, poder tener un corazón desbordado por Dios, ocupado en Él, atento en Él, no poder quedarte sin Él, desearlo tanto que vayas a misa y si puedes 2 misas, vayas 2 misas y querer estar ahí adorándolo y sentir dolor y sufrimiento por no poderlo tener, porque si es el caso de muchos. Aquí en México, gracias a Dios, todavía tenemos muchas misas tradicionales, que no son una cum, que son las verdaderas, las fieles. Todavía tenemos bastantes. Estados Unidos también tiene bastantes, pero ya hay lugares donde no hay, Costa Rica no hay, Ecuador no hay, Venezuela no hay, Cuba no hay. Hay lugares donde hay, pero poquititas, y son países enormes. Entonces, hay que ocuparnos de lo que nos interesa. Entonces, en este retiro, pues vas a conocer muchas cosas, se te va a hablar de nuestra bella estrella del mar, que es María Santísima, que nos quiere llevar a buen puerto. Hay que sujetarnos a ella, hay que imitarla a ella. Ella confió totalmente a Dios. En todo le dijo, fiat, hágase. Hágase en mí según su palabra, yo soy la esclava del Señor. Entonces, bueno, Monseñor tiene preparadas distintas homilías para que pueda entrar en tu corazón. Es un verdadero pastor, tiene la espada de doble filo del Espíritu Santo, entonces claro que va a haber conversión allí. Y va a haber los sacramentos, va a haber misa tradicional, ¿sí? Entonces lo seguimos invitando, el costo es de 4,500 pesos, incluye el retiro, los alimentos y el hospedaje en habitación doble. Es un lugar precioso, un lugar que invita al recogimiento, un lugar que invita a la meditación, un lugar que invita al silencio, un lugar que invita a rendirte y decirle al Señor, yo no sé nada y necesito saberlo todo, ya. Te invita a amarlo, definitivamente, te invita a mirarlo, a mirar sus sufrimientos, a mirar los sufrimientos de María Santísima y a determinarte a dejar el egoísmo y suplicarle que te dé su corazón, que te haga un hombre bueno, un hombre nuevo, que lo ame, que lo consuele, que lo busque, que te olvides de ti mismo. Entonces va a ser algo bellísimo, son 3 días en el que vas a poder gozarte de la presencia de un verdadero apóstol, de su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, un hombre sencillo, un hombre enamorado de Dios, un hombre que vive para Dios, un hombre que conoce, ama y sirve a Dios. Entonces, en verdad que vas a estar muy contento, muy alegre. Yo sé que vas a tener que hacer distintos esfuerzos porque muchos viajan internacionalmente, muchos van a sacrificar un montón de cosas. Cuando tú vuelvas a casa, vas a saber que era lo único que querías, que es para lo único que naciste. Entonces van a sentirse muy llenos de paz, muy contentos y listos para emprender una vida de verdadera conversión. Entonces, ahí están cordialmente invitados, váyanse inscribiendo porque se agotan rápidamente los lugares, está muy limitado. Y ya nos ha ocurrido en otros momentos donde la gente dice, todavía falta mucho, es junio, es hasta octubre, pero nosotros tenemos que cerrar un mes antes, tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, y tenemos que ir preparando a la gente para los sacramentos, las confesiones generales. Imagínense, una confesión se llega a llevar a veces 1 hora o poquito más, entonces tenemos que hacer la agenda y para eso debe haber menos lugares. Oye, yo quería hacer una confesión general y llegas allá, pues no te anotaste, no sabíamos, ya no hay cupo. O sea, monseñor es que el que las va a hacer, ¿cuántas crees que le van a poder alcanzar a hacer? ¿Sí? Entonces, tienes que tomar varias cosas en cuenta, te las digo para que luego no digas es que a mí nadie me dijo, ¿no? Entonces, también los lugares se acaban muy pronto, son muy poquitos lugares. Entonces, de repente dice, oye, yo quiero ir, pero ya no hay lugar.
¿sí? Entonces, ese es un problema, ¿sí? Entonces, les damos las gracias, gracias por escuchar esta catequesis. Sean firmes, sean fieles. Dios está buscando su iglesia fiel, está harto del adulterio. Entonces, seamos fieles para nuestro Señor Jesucristo, que se merece que tenga un cuerpo fiel, así como es su cabeza. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva. Santísima Trinidad, te damos gracias por el privilegio inmenso que es Monseñor Rodrigo da Silva para nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo defiendan, que lo protejan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Que tengan una bendecida noche. Nos vemos primeramente Dios, si así nos lo permite, el día de mañana.